de elementos primarios. Y la vez pasada creo que nos habíamos quedado en esta parte en donde les había pedido que también fueran leyendo estos artículos respecto a lo que concierne a nuestro tema, ¿no? Hasta antes de arrancar ahorita la parte de presión, ¿alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto hasta el momento? Los escucho. ¿Nada? De mi parte no, profe. ¿No? Ok. Bueno, miren, entonces vamos a iniciar ahora con la variable de presión. En este caso, miren, ahora sí, esta parte que tenemos aquí de elementos primarios, y fíjense, al estar trabajando con la variable de presión dentro de todo lo que son el control de las variables de proceso, prácticamente hay 4 variables principales, las cuales son presión, temperatura, flujo y nivel. Esas van a ser las 4 variables que generalmente se van a encontrar ustedes que se van a medir, se van a monitorear o se van a controlar en un proceso. Además de estas variables, pues también se van a dar cuenta que va a haber algunos casos en los cuales voy a tener las variables analíticas, por ejemplo, densidad, viscosidad, cromatógrafos de gases para medir en el caso de los cromatógrafos no me va a interesar hacer un control sino me va a interesar tener un monitoreo para ver que mi fluido o el producto que yo estoy obteniendo de un proceso cumpla con los criterios de calidad que se requiere, ¿no? Además de estos, también luego hay algunas otras variables, como pueden ser de lo que hemos estado platicando en elementos de transmisión y control. Por ejemplo, medir las variables de velocidad angular. En algunos otros casos también ahí entra la variable de humedad relativa, que esa la van a estar midiendo con un higrómetro o un termohigrómetro cuando ustedes quieran medir temperatura y humedad. Medir humedad, por ejemplo, en donde puede ser interesante en procesos de secado. Hacer el secado de la piel, por ejemplo, para la elaboración de los zapatos. Otra cuestión también de ver temperatura y humedad, por ejemplo, para la parte de industria alimenticia, cuando ustedes se comen sus hojuelas de maíz, requieren que estén doradas, que no estén quemadas, que no estén aguadas. Bueno, pues hay que buscar la parte de que se seque también esa hojuela midiendo la humedad, midiendo temperatura y también midiendo la masa de esas hojuelas para garantizar que se le haya extraído la cantidad adecuada de humedad a la hojuela para que quede dorada, ¿no? Entonces, dentro de todas estas variables, bueno, también habría que ver, por ejemplo, las variables eléctricas, controlar, por ejemplo, corriente, principalmente cuando ustedes quieran regular la temperatura y que en su proceso tengan un calentamiento mediante una resistencia eléctrica. ¿Qué más puedo tener de variables eléctricas? Por ejemplo, ya en el caso eléctrico, medir frecuencia cuando van a integrar la cuestión de los generadores de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional, pues deben de estar en fase. Ahora sí, todos deben de estar a 60 Hz, no se vale que tenga variaciones más grandes. Y ahora sí, variaciones ni del punto 0,01% más o menos. Entonces, todo eso me va a llevar a la parte de todo lo que es el control, medición, monitoreo y control de variables. Y dentro de las que maneja su curso de elementos primarios, pues son las 4 principales: presión, temperatura, flujo y nivel. Dentro de lo que es la parte de presión, pues tenemos para qué me va a servir la presión. Fíjense, así como tenemos la parte de medir corriente, de medir diferencia de potencial, por ejemplo, si queremos hacer una analogía entre lo que ustedes conocen de las variables eléctricas,
estaríamos hablando que medir corriente en un circuito va a ser lo equivalente para los procesos en medir el flujo, ¿sí? Cuando yo quiera medir, por ejemplo, una diferencia de potencial, va a ser lo equivalente a que yo mide una diferencia de presión. Entonces, ahora sí que hay analogías entre la parte eléctrica y la parte de proceso. En este caso, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, me dice que la presión va a ser un potencial para llevar a cabo un trabajo de flujo. ¿Cómo yo voy a ubicar el trabajo de flujo? Si se acuerdan, cuando vieron en química aplicada o en preparación y transporte de materiales, la ecuación general de la energía, la ecuación general de la energía o la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, hay un producto que es la presión por el volumen específico. Ese producto de presión por el volumen específico físicamente se llama trabajo de flujo. Entonces, la presión, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora sí, va a ser esa potencia o ese potencial que yo tengo para poder desarrollar ese trabajo de flujo. Y ese trabajo de flujo, por ejemplo, ¿cómo lo voy a aprovechar yo ya en un proceso? Generalmente ese trabajo de flujo lo voy a aprovechar para que se mueva, por ejemplo, una turbina. O ese trabajo de flujo lo va a suministrar, que es una bomba, un compresor al fluido. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de dos máquinas, una que le entrega energía al fluido y otra que le extrae energía al fluido. ¿Quién le extrae energía al fluido, por ejemplo? Una turbina. ¿Quién le entrega energía al fluido? Una bomba, un compresor. Entonces, eso es lo que va a ser para mí la presión. ¿Por qué también es interesante que comencemos con la variable de presión? Porque esta variable yo la ocupo también para medir flujo. ¿Cómo la voy a utilizar para medir flujo? A través de medir flujo por presión diferencial. Esta presión también la puedo utilizar para medir el nivel. ¿Cómo voy a medir el nivel? A través de esta ecuación que tenemos aquí. Si yo conozco esta ecuación que se llama ecuación de la hidrostática, si yo conozco la presión, sé qué densidad tiene el fluido, sé la aceleración de la gravedad local, qué variable es la que yo no conozco, la altura, y la altura está relacionada con la variable de nivel. Entonces, la presión me sirve para medir otras dos variables que vamos a comentar más adelante, flujo y nivel. También, ¿para qué me puede servir la presión? Para que yo determine en un determinado momento la densidad de un gas. ¿Cómo voy a determinar la densidad de un gas? Lo veíamos en las ecuaciones la clase pasada, en donde tenía yo que la densidad del gas es igual a la presión entre la R por la temperatura. Entonces, no nada más necesito la presión, sino también voy a necesitar a la temperatura. ¿Para qué utilizo yo la presión ya en un proceso? Para transmitir potencia, para tener la presión adecuada en un sistema de bombeo, para tener la presión adecuada en un sistema de compresión de gases, cualquier tipo de gas que tenga. ¿Para qué me puede servir también la presión? Por ejemplo, para mantener monitoreado la presión en un sistema de ventilación y aire acondicionado. Esto es solamente la presión, para eso me va a servir. Por ejemplo, en el HVAC, ¿para qué me sirve? Para que yo garantice que tenga la presión de agua helada o la presión del aire para que llegue al último punto en donde yo quiero mantener condiciones de confort. ¿Qué otra presión también va a ser importante que nosotros manejemos? La presión diferencial. Generalmente, ¿para qué me va a servir a mí la presión diferencial? Para darle el mantenimiento a equipos. Si se acuerdan, en unas diapositivas creo que fue en la primera sesión que aquí nos vimos de este repaso, por ahí venía en un DTI un filtro. Entonces, si ese filtro yo requiero darle mantenimiento, ¿qué sería el mantenimiento? Cambiarlo por uno nuevo o darle la cuestión de limpieza para que pueda seguir haciendo la función de quitarlas. Ahora sí que los sólidos que lleve una corriente de un fluido, ya sea líquido o gas, yo necesito conocer la presión diferencial en ese filtro. Entonces, para eso me puede servir esta presión diferencial. Y habíamos comentado también que para la parte de medir el flujo. Entonces, ya aquí tenemos por qué es importante esta variable. Por ejemplo, hasta para nosotros mismos, si tienen algún familiar que padezca de presión, ya sea alta o baja, pues prácticamente es la presión que me está generando el corazón en el momento de hacer el bombeo en todo nuestro sistema circulatorio. Entonces, hasta en esa parte es en donde también tenemos la parte de la presión.
Ahora, ¿qué es lo que yo voy a utilizar para medir presión? Voy a utilizar estas dos ecuaciones. La primera ecuación me dice que la presión va a ser la fuerza ejercida por unidad de área. ¿Qué va a ser? La fuerza que ejerza cualquier fluido entre unidad de área. Si esta área se hace pequeña, esta presión se va a incrementar, aunque esta fuerza se mantenga constante. Si esta área se hace muy grande, ¿qué va a hacer esta presión? Esta presión va a disminuir. Por ejemplo, luego dábamos el caso de alguien que utilices, ahora sí, cuando una señorita usa tacones y ahora sí que nos pisa con el tacón, pues prácticamente se siente más, ahora sí que hasta duele más. ¿Por qué? Porque tengo ahora sí que ahora sí el peso de esta persona en un área muy pequeña. Por eso se siente más, ahora sí, un dolor mayor porque tengo una presión más alta. Si ese mismo pisotón no lo dieran ahora cuando utilizan tenis o zapato que no es de tacón, pues prácticamente ni voy a sentir que alguien me está pisando. Entonces ahí es en donde yo tengo este tipo de aplicación. También luego comentamos en la cuestión cuando los van a inyectar, si han visto la forma que tiene la aguja, que no termina recta, sino termina ahora sí tiene como un tipo chaflán para que termine en punta, entonces prácticamente con una presión muy pequeña, y ahora sí que la aguja ya puede, ahora sí hacer la función, la jeringa cuando nos van a inyectar. Entonces esto es una de utilizar fuerza entre área. Por ejemplo, ¿dónde utilizo yo esto de fuerza entre área? Si nos vamos a lo que son las válvulas de control, en donde yo tengo el diafragma. Entonces, yo voy a aplicar una presión de qué valor? De 3 a 15 psi en el área del diafragma. Entonces, como voy a tener un área, un área grande, voy a tener una fuerza suficiente para hacer que la válvula regule. Entonces, ahí ya es en donde tenemos una aplicación de esta presión tan sencilla, perdón, de esta ecuación tan sencilla. Por ejemplo, también en donde lo utilizamos cuando se hace la transmisión de potencia. Por ejemplo, cuando ustedes van a utilizar un gato hidráulico, ¿qué es lo que hago? Ahora sí que utilizo también esta ecuación, fuerza entre área. La otra ecuación que vamos a utilizar es esta que tenemos aquí, la ecuación de la hidrostática. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo utilizar como un manómetro muy sencillo? Un manómetro en U. ¿Qué es ese manómetro en U? Pues no es más que una manguera. Ahora sí, así como su nombre lo indica, lo pongo en forma de U y a esa manguera la lleno, por ejemplo, con agua. Entonces, si yo quiero medir la presión con ese manómetro, que sería un manómetro en U, necesito conocer la densidad del agua, necesito conocer la aceleración de la gravedad y necesito conocer la altura, que esta altura va a ser la diferencia entre el brazo de una U y el otro brazo de la U. Más adelante vamos a ver una figura en donde ya vamos a estar aplicando esta ecuación. Por ejemplo, aplico, aplico una presión de que ustedes llegaran y soplaran en esa manguera, voy a tener una determinada altura. Si ese manómetro en U, en vez de ponerle agua, ahora yo le pongo mercurio, ahora sí que voy a soplar con la misma presión, pero yo voy a ver ahora que en el manómetro se desplazó una distancia más pequeña. ¿Por qué va a ser eso? Ah, pues porque el mercurio tiene una densidad 13.6 veces más grande que la del agua. Entonces vamos a suponer que en un determinado caso, cuando yo soplé con la manguera que tenía el agua, subió, por ejemplo, 130 centímetros, cuando ahora vengo y lo cambio por mercurio y le vuelvo a soplar, en vez de que suba los 130, solamente va a subir esos 130 entre 13, que sería alrededor de 10 centímetros columna de mercurio. Entonces, aquí conforme yo vaya cambiando la densidad del fluido, voy a tener, ahora sí, para medir presiones grandes, ¿con qué los mediría? Con mercurio. Presiones medias, ¿con qué lo mediría? Con agua. Y presiones más pequeñas, con qué lo voy a medir? Con aceite. Ahorita que están en la cuarentena y en el desayuno, comida y cena los mandan a lavar los trastes, pues ahí ustedes se dan cuenta cómo el aceite va flotando en el agua porque tiene una densidad menor. Entonces, para el caso de fluidos, cuando yo aquí utilizo mercurio, agua o aceite,
ese fluido se llama fluido manométrico porque lo voy a utilizar en un manómetro para que pueda medir la presión. En el sistema internacional, ¿qué unidades tenemos para medir presión? Pues yo tengo el pascal. ¿Qué es el pascal? Newton por metro cuadrado. Esta es una unidad muy pequeña. Por eso, si recuerdan, hay unidades que son múltiplos del pascal. Por ejemplo, ¿qué tenemos? El hectopascal, el decapascal, el kilopascal, el megapascal y el gigapascal. Entonces, es más común estar trabajando con kilopascales o megapascales que con pascales. ¿Dónde pudiera yo ocupar el pascal? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la presión que generan mis pulmones al momento de inhalar o exhalar. Como es una presión muy pequeña, pues es recomendable que yo la mida en pascales. Donde también yo voy a ocupar ahorita, por ejemplo, la parte de esta unidad en pascales. Si yo quisiera tener un cuarto limpio, en el cuarto limpio, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando alguien entre a ese cuarto, el aire del exterior no ingrese a este cuarto porque lo puedo contaminar. Entonces, ¿qué se hace en ese cuarto? Se mantiene una presión con unos 3 o 4, 5 o 10 pascales por arriba de la presión atmosférica. Entonces, cuando yo llegue y abra la puerta, el aire que está dentro, como está presurizado, va a tender a salir y no va a dejar que las partículas que están en el exterior entren. Por ejemplo, ahora el otro caso, ahora que está de moda todo lo que son virus y estoy en un laboratorio en donde estoy trabajando con bacterias, con virus, a mí me interesa que al momento de que lleguen a abrir una puerta, si es que se me llegara a quedar algo en el medio, ese aire no salga porque se escaparían ahora sí que estos agentes biológicos. Entonces, ¿qué voy a hacer para ese caso? Voy a mantener ese laboratorio a una presión de vacío, una presión por unos 5 o 10 pascales por debajo de la presión atmosférica para que cuando yo abra la puerta el aire del laboratorio no salga, sino el aire externo entre para que no permita que esos patógenos salgan. Entonces ahí le estamos dando una aplicación a estas unidades de presión que son pequeñas. ¿Qué otras unidades manejamos? Seguramente ya ustedes han de haber escuchado los bars, los kilogramos por centímetro cuadrado, PSIs, que estas son muy comunes. Cuando voy a medir, por ejemplo, flujo por presión diferencial, generalmente manejo milímetros columna de agua, centímetros columna de agua o pulgadas columna de agua. Cuando van a medir ustedes vacío, generalmente siempre manejan pulgadas, milímetros o centímetros de mercurio. Metros columna de agua o pies columna de agua cuando estamos hablando de sistemas de bombeo. Generalmente las bombas la presión me la van a expresar en metros o en pies columna de agua. Ok, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta o comentario. Los escucho. Sí, nosotros vamos a poder tomar cualquiera de estas unidades, por ejemplo, para una tubería, porque me acuerdo que en clase usted mencionaba mucho para tuberías, columnas de agua. Eso va a depender, por ejemplo, si vamos a suponer que yo voy a seleccionar una bomba. Cuando yo voy a seleccionar la bomba, la voy a seleccionar en base a metros columna de agua, que esa es una unidad común de las bombas. Pero ya cuando yo estoy en la tubería, yo no voy a hablar de metros columna de agua en la tubería, sino generalmente ahí usted va a manejar PSIs, kilogramos por centímetro cuadrado o bar. Bueno, o va a ser raro, pero se los puede llegar a encontrar kilopascales. Ya cuando está en la tubería, ya usted va a manejar estas otras unidades de presión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted ya selecciona su transmisor de presión, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Les va a preguntar el proveedor qué unidades de ingeniería requiere que lleve su transmisor. O si no, él mismo ya le va a decir, mira, de fábrica yo te puedo dar estas 5 unidades de ingeniería, que pueden ser, por ejemplo, bar, kilogramos, PSIs, kilopascales y vamos a suponer, por ejemplo, no sé, metros columna de agua. Entonces, ya usted puede seleccionar las unidades configurando su transmisor de acuerdo a esas 5 que ya trae establecidas. O en todo caso, le puede decir el fabricante, mira, a mí dime en qué unidades quieres para que ya
ahora sí te pueda configurar tu transmisor de acuerdo a tu aplicación. Pero Ok. ya en lo que es tuberías voy a manejar estos valores. Por ejemplo, si estamos hablando de una tubería que lleve agua. Vamos a otro caso, señor. Si usted ya tiene un ducto de ventilación o aire acondicionado, generalmente en los ductos de ventilación y aire acondicionado nunca va a llegar a un bar, a un kilo o a una PSI. Ahí sí va a ser muy común que usted maneje milímetros columna de agua, centímetros columna de agua, o generalmente esos sistemas están bajo normas americanas, entonces trabajan pulgadas columna de agua. Y en algunos casos puede llegar a utilizar pascales o kilopascales. Entonces todo va a depender de la aplicación. Por ejemplo, si nos vamos ahora a sistemas que transporten algún hidrocarburo, generalmente ahí ustedes van a manejar PSIs o kilogramos centímetros cuadrados. Ok, Ok, sí, gracias. por nada. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Los escucho. Profe, yo sí tengo una pregunta. Lo escucho, Raúl. A usted no lo conozco, Este, ¿verdad? no, soy de otro grupo. Ok, lo escucho. Y respecto a cuando las tuberías transportan algún sólido, ¿también se ocupan estas mismas unidades? ¿O cuáles son las más utilizadas? Generalmente, así que yo, a lo mejor como porque yo necesitaría tener otro tipo de máquinas. Vamos a suponer el caso, no sé si ha visto cuando llegan las revolvedoras de cemento y van a llevar el cemento a, no sé, a más de unos 10, 15 metros de altura. Ahí luego utilizan ahora sí, unas bombas especiales para bombear el concreto. Ahí generalmente estaríamos hablando que voy a estar utilizando kilogramos, centímetro cuadrado, PSI o bar, porque necesito presiones altas. Y para que mi manómetro también no se llegue a tapar, ahí es en donde luego viene el aplicar la parte de lo que son los diafragmas, que son los que no van a, que solamente, ahora sí ese diafragma que va a ser ahora sí que si yo lo quiero ver así, es una lámina circular. Ahora sí que cuando esté pasando el concreto o ese fluido, solamente qué es lo que va a hacer, va a empujar ese diafragma y entre el diafragma y el burdón o el diafragma del transmisor de presión diferencial, todo eso va a estar lleno de un líquido. Entonces, cuando este se deforme, va a hacer que el otro se deforme y ya yo pueda medir la presión. Entonces, ahí sí yo no puedo dejar que por ejemplo, el concreto o el cemento entre a lo que es la parte interna del transmisor, porque una vez que este se seque, pues ya hasta ahí llegó mi transmisor. Por eso le pongo ese método de protección que sería un diafragma. Ok, gracias, profesor. Vale, por nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario, jóvenes? Los escucho. ¿No? Ok. Entonces seguimos con esta parte ya de presión. Fíjense, este diagrama seguramente lo conocen. ¿Qué tipo de presiones generalmente ustedes o qué tipo de transmisores o manómetros van a seleccionar? Ustedes van a tener para seleccionar un manómetro que mida presión manométrica o que mida presión de vacío. Por ejemplo, todos seguramente ubicamos la bomba que luego utilizo ahora sí en mi casa o he visto cuando voy de visita a otras casas, cuando utilizan una bomba para llevar el agua de la cisterna al tinaco. Si yo me ubico en esa bomba, en la parte de la descarga de la bomba, que sería la salida, si se dan cuenta, casi siempre la tienen en el garage. En el garage está la bomba ahí en una esquinita. Hay un tubo que entra a la cisterna. El tubo que entra a la cisterna, cuando empieza a operar la bomba, si a mí me interesara medir la presión en la entrada de esa bomba, yo voy a tener ahí una presión de vacío o una presión de succión, o también luego le llaman una presión negativa. Una vez que ya sale ahora sí el agua de la bomba pasa a otra tubería que está en la descarga y generalmente aquí está la pared, tengo la bomba, sale el agua y inmediatamente luego tiene un codo para subir el agua hacia la azotea. Entonces, si yo pusiera un manómetro en la tubería de descarga de esa bomba, yo tendría que seleccionar un instrumento que me mida presión manométrica
o una presión positiva. ¿Cómo defino qué es lo que me va a servir para decir quién es una presión manométrica y quién es una presión de vacío? Necesito una referencia. Esa referencia siempre es mi presión atmosférica. Entonces, a partir de la presión atmosférica, yo voy a tener presiones positivas y presiones negativas. ¿Qué va a ser? ¿Cómo yo defino la presión atmosférica? Es la presión que ejerce el aire que yo tengo, ahora sí, la columna de aire que está sobre mí. Si yo me ubico, por ejemplo, en la... Ahora sí que... A ver, Fernando, ya no abra su micrófono, que hasta acá estoy escuchando ahora sí que su música, o lo escucho o hablo. Entonces, ya a partir de esta presión, yo voy a tener una presión manométrica y una presión de vacío. ¿Qué es esta presión atmosférica? Es la presión que va a ejercer la columna de aire que tengo sobre mí. Por ejemplo, si yo me voy a nivel del mar, yo voy a tener prácticamente una columna alrededor como de unos 11, un poco más de 11 kilómetros de altura, que eso me va a generar una presión de ¿cuánto? 760 milímetros columna de mercurio, o lo que es lo mismo, 101.3 kilopascales. Cuando ahora sí yo regreso a la Ciudad de México, ¿qué es lo que va a pasar respecto al nivel del mar? Voy a subir alrededor de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahora la columna de aire que va a estar sobre mí va a ser una columna que va a tener alrededor de 2.2 kilómetros menos de columna de aire. Entonces ahora yo voy a tener una presión atmosférica aquí en la Ciudad de México de alrededor de 585 milímetros columna de mercurio, que sería equivalente aproximadamente a 78.5, 79 kilopascales. Entonces, esta es mi presión atmosférica, que es mi referencia, pero también hay otra presión que se llama una presión absoluta. ¿Cómo determino yo la presión absoluta? Va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica cuando sea positivo, o menos la presión manométrica cuando ésta sea de vacío. En general, ¿por qué aquí yo pongo presión manométrica? Porque finalmente esa presión, cualquiera que ésta sea, yo la voy a estar midiendo con un manómetro. Entonces, si aquí hay un cero absoluto, debe de existir un cero relativo. ¿Quién va a ser ese cero relativo? Mi presión atmosférica. Entonces, de aquí hacia arriba van a ser valores positivos, de aquí hacia abajo van a ser valores negativos. Entonces, toda presión que yo mida de esta línea, que es mi cero relativo o mi presión atmosférica hacia arriba, van a ser presiones de qué tipo, como aquí estamos indicando, una presión manométrica. Toda presión que yo mida de este punto hacia el cero absoluto va a ser una presión de vacío o una presión negativa. Finalmente, cualquier tipo de presión que yo mida aquí la voy a medir con un manómetro, pero si ese manómetro va a medir presiones por arriba de la presión atmosférica, se le llama manómetro. Si ese se utiliza para medir presiones por debajo de la presión atmosférica, que van a ser presiones de vacío, se le llama vacuómetro. Entonces, un vacuómetro me va a servir para medir presiones de vacío y un manómetro me va a servir para medir presiones manométricas. Y ahora, si todas estas dos presiones, tanto la positiva como la negativa, la mido respecto al cero absoluto, voy a tener ahora un manómetro que va a medir presiones absolutas. Va a medir desde este punto hasta acá, o va a medir de este punto hacia acá. ¿Cómo puedo entonces yo definir una presión manométrica? Va a ser cualquier presión que sea mayor ¿a quién? A la atmosférica. Entonces, todo lo que yo mida de acá hacia arriba va a ser una presión manométrica. ¿Cómo voy a definir una presión de vacío? Cualquier presión que yo mida por debajo de ¿quién? De la presión atmosférica.
¿Y qué otra presión voy a tener? Voy a tener también una presión diferencial. La presión diferencial va a ser la presión, la diferencia entre una presión alta y una presión baja. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería mi presión alta? La presión en A. ¿Cuál sería mi presión baja? La presión en B. Mi delta P, ¿qué va a ser? Presión en A menos presión en B, y voy a obtener esta diferencia. ¿Qué más pudiéramos tener? Por ejemplo, dos presiones hacia acá abajo también, dos presiones negativas. ¿Se acuerdan? Este era un cero relativo. Entre yo más me aleje de este cero, mi número es más pequeño. Entre más cerca yo esté de este cero, mi número es mayor, aunque los dos sean negativos. Entonces aquí yo puedo tener menos 5 y menos 30. ¿Cuál va a ser el valor más grande? Menos 5, porque es el más próximo a cero. ¿Cuál va a ser el valor más pequeño? Menos 30. Entonces voy a tener menos 5 menos 30. ¿Cuál va a ser mi presión diferencial? 25, y pónganle, por ejemplo, milímetros columna de mercurio, centímetros columna de mercurio o centímetros columna de agua, las unidades que ustedes gusten. Entonces, esta presión diferencial puede estar aquí arriba o puede estar aquí abajo. Ahora, si se acuerdan, regresamos al ejemplo de la bomba de agua. Habíamos dicho que en la descarga está una presión manométrica y en la succión, cuando está tomando el agua de la cisterna, hay una presión de vacío. Entonces, si yo tuviera estas dos presiones, ¿qué voy a tener? Presión alta menos la presión de vacío. Presión alta menos la de vacío me va a dar toda esta diferencia. Y todo eso, esa delta P en la bomba va a ser el incremento de presión que le da a la máquina al fluido para llevarlo hacia la altura que yo requiero en la azotea. Ahora sí, si yo voy a estar trabajando con PSIs, que es una unidad muy común, luego se van a encontrar PSIA, que esta va a ser una presión absoluta. A veces se van a encontrar simplemente PSI, que va a ser una presión manométrica. ¿De qué otra forma también se pueden encontrar PSI como PSIA? Perdón, PSIG. ¿Qué va a ser G? G de manométrico, de gauge. Entonces aquí yo voy a tener PSIG, me va a indicar manométrica, o simplemente PSI me está indicando que esa es una presión manométrica. Cuando yo lo mida como PSIA o SIAS, que también le llaman, va a ser una presión absoluta. Y si yo llego a medir PSID, que es raro, pero se la pueden llegar a encontrar, cuando vean PSID, nos está indicando que es una presión, son libras por pulgada cuadrada diferenciales. Entonces, PSIA, PSIG o PSI y PSID absoluta, manométrica, diferencial. ¿Cómo identifico yo una presión manométrica? Por ejemplo, ahorita así como están ustedes, todos exhalen. Ahora sí, cuando yo exhalo y saco el aire de los pulmones, yo estoy generando una presión manométrica. ¿Eso qué es? Es una presión ligeramente por arriba de la presión atmosférica para que el flujo de aire de mis pulmones pueda salir. Cuando ustedes inhalan, están generando una presión de vacío en los pulmones para que con una pequeña diferencia de 3 o 4 pascales es suficiente para que el oxígeno del exterior o el aire del exterior entre a sus pulmones. Entonces, prácticamente desde que les dieron la primer nalgada de chiquitos y lloraron, desde ahí ya estaban generando presiones positivas y negativas o manométricas y de vacío. Después, cuando aprendieron a tomar con un popote, que les daban su vasito con su popote, generaban ustedes una presión de vacío para que el líquido subiera. Ya después que aprendieron a tomar con el popote, ahora ¿qué hacían? Hacían burbujas, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Generaban una presión positiva y ya había burbujas de líquido que estuvieran tomando. Entonces ahí tienen ustedes una presión manométrica, una presión de vacío. Si estamos hablando, por ejemplo, de que tengan ustedes un ventilador, un compresor, en donde está la entrada de ese ventilador o de ese compresor, si yo quiero medir presión, debo de medir una presión de vacío. Si ya voy a medir después o en la descarga de ese compresor, yo voy a seleccionar un instrumento que mide una presión manométrica, que mida qué son PSI o PSIG. Si yo quisiera medir la diferencia entre la entrada y la salida de un compresor
que maneja ya presiones altas, yo pudiera seleccionar un transmisor o un manómetro que midiera PSID, libras por pulgada cuadrada diferenciales. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este diagrama yo puedo ubicar todos los procesos que ustedes van a estar controlando. Otro caso, por ejemplo, si tuviera bombas en serie, que la descarga de una bomba sea la succión de la otra bomba. Entonces yo ya no voy a utilizar en la segunda bomba un manómetro que mida vacío. Va a ser un manómetro que va a estar midiendo presiones manométricas. Sí, pero ese ya es por el arreglo que yo tengo en mis máquinas ya dentro del proceso. Ok, hasta aquí nos quedan 3 minutos, jóvenes, para preguntas o comentarios. Los escucho. Profesor, disculpe, ¿a cuánto comentó que respiraba el cuerpo humano? Como unos 3 pascales. Entre 3 y 5 pascales, una diferencia de presión es muy pequeña, ¿sí? O una presión muy pequeña. Yo solamente requiero una pequeña diferencia para que pueda, ahora sí, que entrar el aire o salir de los pulmones. Ok, y ese es tanto como para la etapa de aspiración como Inhalar o de exhalar. Sí. expiración, ¿no? Por ahí hay alguna normativa que ahora que está todo esto del COVID, liberaron varios sistemas de ventilación, sobre todo para mantener a las personas intubadas, como le llaman, en donde ahí nos dicen qué presiones van a manejar para la parte de cuando inhalen y cuando exhalen. Ahí si lo ponen en Google, hasta va a ver que varias patentes por ahí están liberadas. Sí, ya hay varias del Politécnico y de la UNAM y del TEC de Monterrey. Sí, incluso, y de fabricantes también. Así es. Ok, muy bien. No sé si tenga alguien más alguna otra duda o pregunta, jóvenes. Buenas Nos tardes, queda minuto y profesor. medio. ¿Qué pasó, Guillermo? Mencionaba sobre que entonces podemos encontrar una presión negativa, ¿no? Que en este caso sería la presión de vacío. Pero físicamente, ¿cómo se podría ver diferenciada una presión positiva a una presión de vacío? Haciendo, bueno, porque la verdad, pues, tal cual como que yo no entendí muy bien su ejemplo, el de respiración. Ok, inhale, Guillermo. Ya. Fuerte, que se escuche. Ahí está haciendo un vacío. Para que entre el aire, usted está generando en los pulmones una presión menor a la atmosférica para que pueda entrar el aire. Ahora exhale. ¿Qué es lo que hizo? Generó una presión mayor a la atmosférica para que pueda salir el aire. Ahorita en unos segundos que esto se corte, vaya a la cocina, tome un vaso de agua, póngale un popote. Cuando lo succione, es vacío. Cuando haga burbujas, es manométrica. Ok. ¿Ya? En pocas palabras, sacar, ¿no? Y podría ser meter, ¿no? Vamos. Ajá, por eso luego le llaman presión de succión, presión de descarga. Gracias, profe. Presión de entrada, presión de salida. Dale, pues creo que ya por ahí faltan unos segundos, jóvenes. Entonces nos estamos viendo por aquí el próximo lunes. ¿Sí? Pasen buen fin de semana y